Param. 7 minutos de las 9 de la noche. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Acá estamos arrancando con DR, datos random de la historia del arte que nunca nadie te preguntó ni tampoco te pidió. Y hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de algo que no se suele hablar, que se da por sentado, que por qué no podría haber pasado en aquella época, si pasa tanto en esta, las cosas no eran tan distintas. Bueno, hoy vamos a estar hablando de eso, así que ojalá que te quedes. Y vamos a estar hablando ni más ni menos que los genios y sus locuras. ¿Estaban locos muchos de los que hicieron las obras más recordadas que tenemos hoy en la actualidad? Y puede que sí, puede que no, lo vamos a descubrir juntos. Para eso estamos en compañía de Rocío Vega, que está en la producción de este programa. Bienvenida, Rocío, gracias por estar acá. El señor Diego Manjón está en la puesta al aire, así que muchas gracias. Y a todo el equipo de visuales que también ha estado ayudando, así que muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Hay mucho para contar, hay mucho para hablar. Vamos a hablar como siempre con profesionales. Son pequeñas historias, no es la idea volverlos locos. ¿Sabés qué? Me gustaría saber quién está ya escuchándonos, si nos puede mandar un mensaje al 2615-199081. Nos gustaría saber si están ahí. ¿Estás ahí? 2615-199081 es la línea directa de nuestro WhatsApp. Así que nos encantaría. También puedes conectar tu dispositivo con nosotros. Y eso lo haces a través de Twitch. Estamos como Ciudadano-News. Así nos vas a encontrar. Es súper sencillo. Te vas a Twitch, que es una aplicación que no pesa absolutamente nada. Se hizo muy conocida por transmitir a personas que estaban jugando jueguitos. Y los transmitía streameando, cómo jugaban jueguitos y como decían sus trucos y demás. Empezó a ser conocida. Bueno, nosotros quisimos meternos en ese mundo, no de los jueguitos, sino de nuestra programación. Estamos ahí, así que nos puedes encontrar como Ciudadano-News. Mañana, este programa, mañana, Ro, ¿no? Mañana lo dejamos hoy para que así sea, perfecto. Mañana va a estar este material subido a YouTube para que vos lo puedas repasar o para que lo puedas compartir. Eso nos ayuda un montón. En esta misma noche, bien, perfecto. Es en Ciudadano News. Así nos encontrás en YouTube. Es muy fácil, Ciudadano News. Ahí vamos a estar para que todo el mundo lo pueda ver. Y también en estos días vamos a estar presentándote los reels que tengan que ver con el programa de la semana pasada, que hablamos más que nada de Renacimiento, que es donde pasó este famoso síndrome de Stendhal. Y hoy, con respecto a la locura. Hablando de esto, si estás ahí, por favor, mandanos un mensaje 2615-199081. Comunicate ya con nosotros. Pero, genio y locura en la 917 en www.ciudadano.news. Y mañana, como te dije recién, en YouTube. Y también vamos a estar en un reel, para que esto esté en todos lados, para que se pueda vivir en todos lados. No quiero dejar de decirles a todos los que se están conectando a esta hora que este es un programa que sale solamente una vez por semana, va los lunes a partir de las 9 de la noche, llega hasta las 10 de la noche, y la idea de este programa es divulgar datos de la historia del arte. La historia del arte, lejos de lo que pensás, no es en absoluto aburrida. Este programa, como es parte de Ciudadano News, también está de festejo, porque este mes estamos de aniversario. Nuestro diario Ciudadano.news cumple 20 años y vamos a tener muchos premios para cada uno de ustedes. Así que si quieren dejarnos alguna noticia que para ustedes haya sido trascendente en el mundo del arte en estos últimos 20 años, bienvenido sea. Deja tus datos también, porque también en este programa vamos a tener regalos para ustedes. Se van a sortear todos los viernes, nosotros haremos el sorteo el próximo lunes. Vamos a pedir permiso porque estamos una vez por semana, como vamos a hacer para el viernes, o si no, venimos el viernes. Ah, ¿ya están los permisos? ¿El lunes sorteamos? Ay, Rocío, me encanta cuando estás así, con todo. Bueno, señores, una pregunta incómoda que te deben haber hecho 1000 veces. Viste que, primero tengo un mensaje por acá y voy a saludar a los que ya llegan. Obviamente sigo enganchado a datos random que sí me importan. Muchas gracias, Carlos, bienvenido. Buenas noches, profesora Rizzi, acá dando el presente y me quedo hasta las 22 para aprender más sobre el arte. Saludos, Jim. Muchas gracias por estar acá. Rosy, te encargo que se llegan mensajes a Twitch, los vamos a leer todos, pásamelos al WhatsApp. Al mío, si puede ser. Para que podamos leer todo, porque después la productora me dice, no te leíste el mensaje de Twitch. Y no lo vi, lo que pasa es que me cuesta, a mí me cuesta un horror, mi computadora ya no anda tan bien, abrirlo en la compu, ¿no? Entonces, bueno, es por eso, porque la app es muy fácil y es muy sencilla de usar. No quiero asustar a nadie, pero como que algo me rozó la pierna. Estoy sola acá. No, fuera de joda, decí que me pasó hoy, no me pasó el lunes pasado. Porque el lunes pasado estuvimos recontra complicados acá, ¿no? Pero no, te juro. Debe ser la locura. ¿Viste qué incómodo cuando te preguntan, vos haces terapia? ¿Has sido un terapeuta alguna vez? La respuesta correcta que deberíamos dar todos es sí.
Pero todavía nos ponemos incómodos frente a esa pregunta y todavía, ni hablar que la salud mental es algo que todavía tiene mucho tabú encima. Si llegas a tomar una pastillita porque te ayuda a dormir o te ayuda a relajar los nervios, digamos, si te la han hecho con receta, una profesional, llamémosle psiquiatra, te hizo una recetita y medio que ya te miran con cara de ay, no tenés todos los patos en fila. Y sí, chicos, la vida es así, a todos nos pasan cosas, más después de la pandemia. La pandemia nos enfrentó a esto de estar solos, de comernos nuestros demonios y demás. Y no se crean que somos a los únicos que nos ha pasado y no es por la pandemia de ahora, sino que esto ya viene pasando desde épocas inmemorables. Vos sabés que se dice que, en algún momento les voy a contar bien la historia, porque en algún momento vamos a volver a hablar de Renacimiento, pero se dice que el que tenía muchos problemas de ira era Miguel Ángel. Vos, si yo te nombro Miguel Ángel, probablemente sepas que fue alguien muy famoso. Sí, Miguel Ángel es alguien muy famoso del Renacimiento. Sería como hoy, para ponerte un ejemplo, sería como el Duki del Renacimiento, ¿no? Era un artista, digamos, si él quería, llenaba estadios. Se peleaban por él en la curia. En la curia me refiero a los papas, querían que estuviese todo el día con él, qué sé yo. Y él demostró ser muy hábil, Miguel Ángel, pero parece que tenía ciertos problemas de ira. Y ya después en algún momento les voy a contar bien. Problemas de ira que no podía manejar, problemas de ira que lo llevaron a tener muchos escándalos en su vida y demás. Había otro problema en aquel momento. Te estoy hablando, imagínate que estamos hablando de historia del arte. Y para hablar de historia del arte siempre tenemos que hablar de sus hacedores. Hay una palabra, la voy a buscar acá en el diccionario para que más o menos esté clarísimo, ¿no? Hay una palabra que tiene que ver con todos estos grandes artistas, muchísimo que ver, va a tener mucho que ver, por ejemplo, con los tres grandes del Renacimiento. A mí me gusta mucho hablar del Renacimiento, tiene que ver con los tres grandes, y los tres grandes se cree que son los que le dan el valor a este hombre universal, los que van a empezar a pensar distinto, los que van a ir un poquito más a preguntarse, che, ¿qué onda la vida? ¿Es todo Dios? Y capaz que un poco también tiene que ver el hombre y lo que nosotros podemos hacer con las herramientas que tenemos. Ah, ¿sí? Sí, mirá vos. Y ahí empiezan a estudiar las aritméticas, empiezan a volver a los valores griegos. Por eso es Renacimiento, pues un renacer de la cultura, de volver a lo que ya habían hecho los griegos, que había sido fantástico. Fantástico. De hecho, bueno, hay mucha gente, hay un montón de teorías conspirativas, no es este espacio el ideal para hablarlas, pero la cultura o la civilización egipcia y luego los griegos y los romanos, bueno, van a hacer muchas cosas. Y había una terminología que si en ese momento vos tenías algo que ver con esto, inmediatamente tenías una enfermedad y era una enfermedad en donde te podían meter preso. ¿Sí? No sé si se ha curado del todo. Y estoy hablando de la sodomía. Es una palabra de origen bíblico derivada del episodio del Génesis que relata lo acontecido en las ciudades de Sodoma y Gomorra, y su posterior destrucción por Dios como castigo por los pecados de sus habitantes. En su significado contemporáneo hace referencia a prácticas sexuales diferentes a las que nosotros conocemos como lo que está bien, ¿no? De cultura a cultura con el fin de descalificarlas. Tanto Leonardo da Vinci, si bien no hay biógrafos, el primer biógrafo, y lo estuvimos hablando la semana pasada, fue Giorgio Vasari. Giorgio Vasari, unos 40 años después de que se empiezan a ir estos grandes, me refiero a Leonardo, me refiero a Miguel Ángel, dice, che, yo tengo la data, yo un poco conviví con ellos, sé lo que pasó, así que voy a empezar a escribir acerca de ellos y de todo lo que hicieron, y va a crear las grandes vidas, o las vidas de los arquitectos. Es muy largo el título, te lo voy a decir bien. Pará. Giorgio Vasari, estoy, porque vidas, si pones vidas lo encontrás, pero es muy largo el título, es la vida de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos. Esto lo hace como un regalo al que era, y hablamos también la semana pasada de esto, no sé si se acuerdan de la clase, chicos, no sé si estaban prestando atención en clase, pero Cosme de Medici fue un personaje muy importante en el Renacimiento, y Giorgio Vasari le regala a los Medici, a los sucesores, les regala este manuscrito en donde él cuenta por qué eran tan importantes los pintores, los escultores y los arquitectos, qué habían hecho para ser tan importantes. Sí, le va a dedicar por lo menos un capítulo a cada uno de ellos.
algo que para la época era impensado. Por eso decimos que es el primer biógrafo de la historia y se va a convertir por esto mismo en esta tan bonita materia que se llama Historia del Arte, ¿no? En donde él nos va a empezar a contar esto. Porque fíjense que antes los registros eran solamente por deducciones que podemos hacer los humanos. No hay un registro claro de lo que pasó en la época de las cavernas, y con la época de las cavernas me refiero a qué estaban haciendo, cómo era el arte. Arte había, ¿por qué lo hacían? Bueno, hay un montón de posibilidades de por qué lo hacían, y esas posibilidades están una al lado de la otra, y la respuesta es muy simple. No hay nadie que nos dejase eso por escrito. ¿Entendés? No, nadie lo escribió, no existía todavía en ese momento la escritura. La escritura va a aparecer unos años después, bastante después, con el Sumer, con los sumerios. Los sumerios van a empezar a tener un sistema de escritura, lo van a hacer para contar el trigo, van a tener como una especie de sistema, como si fueran libros contables en la actualidad. Eso lo van a hacer y de esa manera van a empezar a inventar la escritura con el sistema de cuñas, y después vamos a tener Egipto, que Egipto ya tiene un lenguaje propio, pero todavía no se puede descifrar del todo. Si bien existe la piedra Rosetta, todavía no se ha podido descifrar del todo. Entonces, recién, después del medioevo, que también hablamos, la gente era analfabeta, iban a las grandes iglesias y se enteraban de lo que estaba sucediendo mediante lo que a su alrededor podían ver. Es como si fuera un cine mudo, en donde vos te metías en ese cine mudo y te pasaban imágenes, y si vos decías, más o menos viene por acá, yo me tengo que portar bien, y si me porto bien, Dios me perdona. Pero el hombre renacentista va a cambiar esto, y lo van a cambiar para siempre, y no solamente van a dejar escritos que ya estaban los cantares, ¿se acuerdan de todo esto? Bueno, después el Mester de Juglaría, de Clerecía, ya vamos, en algún otro momento hablaremos. En este caso, ellos... De hecho, va a salir el Dante Alighieri, que también vamos a tener un programa especial de él. Pero aparece este hombre que empieza a hablar de la vida de estos, que antes eran gremios, que antes eran obreros, que antes era gente común, y de repente son las personas más como famosas y muy bien pagas de la época en el Renacimiento. Y así como se empieza a hablar de ellos, también se empieza a hablar de cómo hacen lo que hacen, por qué lo hacen, qué problema tienen. Y Giorgio Vasari va a ser uno de los primeros en decir, ojo, lo hacía por esto, se vestía de tal manera. Y por eso vuelvo a la sodomía, que era un pecado muy grave en aquel momento. Leonardo da Vinci se cree que tenía una relación con bastantes de sus discípulos. Hablaremos de eso en algún momento. Pero eso estaba muy mal, casi le costó la cárcel, tuvo que irse en algún momento de Firenze, que era donde vivía, tuvo que irse a esconderse para que se dejara de hablar de ese tema, ¿no? Por otra parte, Miguel Ángel también tenía sus gustos. Si bien estaba muy enamorado de una señorita, también estaba muy enamorado de un señorito. Y lo deja explícito porque él escribe poemas, escribe muchas cartas, escribe mucho, deja mucho material a lo largo de su vida, que es una vida muy larga además. Si yo no estoy equivocada, vivió entre más de 80 años, me parece que fue entre 87 y 89 años. Llegó a muy mayor Miguel Ángel, con problemas de visión y demás, luego de pintar la Capilla Sixtina, pero... tuvo una vida muy larga, no sé si grata, no sé si él en algún momento pudo disfrutar. ¿Por qué? Porque muchos dicen que para ser un genio, como es Miguel Ángel, como es Leonardo, tenés que estar loco, tenés que estar rozando la locura. Y en aquel momento, te repito, la locura no era como la conocemos ahora. No sé para vos cuál será la definición de loco. Yo me imagino a un loco como el que nos cantan en el tango, ¿no? Yo me imagino un loco así. No sé. Pero ves caras y no ves corazones. ¿Quieren que les tire un dato absolutamente irrelevante, pero muy importante? Que tiene que ver con esto que vamos a hablar hoy. ¿Saben con cuántos asesinos seriales nos cruzamos en una vida? Es decir, Rocío, en tu vida. O ¿quién nos está escuchando? Carlos, Jim. ¿Saben con cuántos asesinos seriales se van a cruzar en su vida y probablemente van a dialogar? Con más o menos 17. Chicos, es un montón. Es un numerazo. Es decir, yo podría ser una, ¿no? No lo sabemos. Y por ahí después se me despierta el cosito, se me van los patitos y se puede ser una. Yo he visto cada caripela. Yo no quiero hablar mucho de mis compañeros de trabajo, pero he visto cada caripela. Que yo no sé. Para mí que tienen una AK-47 escondida por ahí. Y si vos les dijiste algo que no les gustó, sacan la AK-47 y se pudre. Pero no es el tema que nos compete hablar de nuestros compañeros de trabajo. Sí les voy a hacer a ustedes una pregunta incómoda. El sufrimiento mental. ¿Quién no tiene sufrimiento mental hoy? El sufrimiento, llamale tristeza, llamale ansiedad, cuando no tenés paz mental. Vamos a llamarle así.
¿Es una fuente de arte sublime? Porque en mi caso no. En mi caso a mí me lleva a pasarme horas en TikTok. Y creo que nos pasa a muchos eso. En otros momentos de la historia, eso lo plasmaban, lo podían sacar de alguna manera. La famosa catarsis, también vamos a hablar algún día de eso. Y podían hacer maravillas, ¿no? Pero, ¿cuántos de los grandes artistas que admiramos crearon sus obras más icónicas en medio de episodios de crisis psicológicas o enfermedades mentales? Lo vamos a descubrir hoy y nos quedan 40 minutos para hacerlo. Como spoiler, les voy a decir algo. Son muchos más de los que ustedes creen. Muchísimos más. Por suerte, porque nos han dejado cosas maravillosas. Cosas que nos hacen entender mejor de dónde venimos. Y cosas que cuando las ves, te emocionan. Y si no te toca un poquito el arte, no te creo. Mejor dicho, no te creo que me digas, o que alguno de ustedes me pueda decir, no, ya, a mí me da igual. Cuando estás en un museo frente a una obra de arte maravillosa, cuando estás frente a algo maravilloso, realmente un poquito te toca. Y acá los invito a todos a que hagan la prueba. Váyanse cuando puedan a la Plaza Italia. Vean la maravilla que ha hecho un artista contemporáneo nuestro, es decir, es nuestro, es mendocino, es de esta época, con esa representación de la Divina Comedia, que es increíble. Lean un párrafo o pídanle al chat GPT que les dé un párrafo de que les explique la Divina Comedia, si no la han leído, y después vean eso que hizo ahí y díganme si no les va a tocar algo, si no les va a producir algo. Es imposible. Pregunta para todos a partir de este momento por Pases al Cine y para que empiecen a participar por lo que tenemos la semana que viene que vamos a regalar. Se participa con quienes participen hoy. Cuánta redundancia en esa frase. ¿Es verdadero o falso que Vincent Van Gogh, el de la oreja? No me pregunten qué oreja porque es algo obvio, lo sabemos todos. Vendió solamente un cuadro en su vida. ¿Es verdadero o es falso? ¿Qué me dicen? ¿Es verdadero o es falso? Diego, singular, ¿es verdadero o falso? Vendió un solo cuadro en su vida Vincent Van Gogh. ¿Lo tenés al de la oreja, el pelirrojo? Falso. Es falso. ¿Rocío? Es falso. Perfecto. Señoras y señores, la respuesta estará después o al final de este programa. Durante siglos, lo que hoy llamamos trastornos mentales eran interpretados como melancolía, como tristeza profunda, como arrebato divino o directamente como está loco. No existía el concepto de salud mental como lo entendemos hoy. No existía que vos fueses a alguien para contarle tus problemas. A alguien que hubiese estudiado medicina para después hacer una especialización y pudiese de alguna manera colocar tus químicos en el lugar adecuado. Eso no existía. Por eso el artista loco estaba como bien. No es que te estaban diciendo un insulto. Está bien. Era lo que vos eras. Y eso te hacía ser de alguna manera admirado, ¿no? Bueno, en algunos casos encerrado también. Ya vamos a llegar ahí. Que eso no está tan bueno, ¿no? Pero cuando es admirado no creo que se haya sentido mal. Pero muchas veces su arte sobrevivía y se convertía en objeto de culto. Muchas veces después de la partida de este ser, ¿no? La historia del arte está atravesada por figuras que canalizaron sus malestares, su inestabilidad, si querés, en obras que son profundamente conmovedoras, que las ves hoy y son profundamente conmovedoras, pero que en ese momento, para los ojos de sus contemporáneos, no significaban nada más que otra obra más, en un momento en el que el arte era ebullición. Y acá me estoy refiriendo específicamente a Van Gogh, ¿no? Algunas de las obras más celebradas del canon occidental siempre, ten en cuenta que en estos momentos, ya en algún momento vamos a hablar de lo que pasa en estas partes de las Américas, que es tan interesante y tan importante y que no se estudió hasta hace poco, aunque no lo creas, como también vamos a hacer mención a las mujeres, porque parece que las mujeres no tuvimos nada que ver en la historia del arte y no es así, tan solo no se escribía acerca de ellas. O quizás muchas veces, hay muchas películas al respecto, quienes firmaban eran sus padres o sus maridos, no eran ellas, porque no estaba bien, porque iba a valer menos, porque lo había hecho una mujer. Qué locura, ¿no? Bueno, algunas de las obras más celebradas del canon occidental, por eso te decía que en algún momento vamos a hablar de este lado y vamos a... No es que tengamos una mirada eurocentrista, esto quiero que queden claros, simplemente que para comenzar con estos pasos de la divulgación siempre Occidente es lo que más nos ha dado, sobre todo la Europa de Occidente, ¿no? Pero muchas de estas obras, aunque vos no lo puedas creer, fueron hechas desde hospitales psiquiátricos en periodos de psicosis
de delirio y en estados en los que la conciencia casi estaba desaparecida, ¿sí? Hoy no vamos a hacer un romance de esos sentimientos y es por eso que enseguida vamos a estar hablando con una profesional del caso. Pero mientras tanto quiero leerlos, así que 261 19 90 81, los estoy esperando. 261 19 90 81. ¿Es verdadero o es falso que Vincent Van Gogh vendió solamente una obra en vida? Los espero. Muy bien, algunos artistas famosos, nos dice Jim Morrison, como Van Gogh, Frida Kahlo, experimentaron problemas de salud mental. Sin embargo, no todos los genios del arte estaban locos. La intensidad emocional y la creatividad pueden estar relacionadas, pero no es una regla general y responde, si es verdadero o falso, yo lo voy a decir luego. Y acá Carlitos, que también está escuchándonos, responde. Bueno, señores, sigan participando. El que más mensajes mande se va a llevar de entradas al cine. Y la semana que viene va a estar con un premio muy lindo. Cuando te decimos muy lindo en este mes aniversario de Ciudadano News. Che, 20 años es un montón. Pero acá estamos hablando de muchos más. Si hablamos de arte y salud mental, vamos a hablar primero que nada de Vincent Van Gogh. El emblema, si querés. Sufrió episodios psicóticos, alucinaciones, depresión severa y posiblemente trastorno bipolar. Posiblemente porque es lo que es lo que se indicaría. Si estás en Twitch, estás viendo imágenes de él, muy bonitas, por cierto. En su tiempo no se entendía como una patología esto que él sufría, ¿ok? No estaba visto, es lo que te estaba diciendo antes. Entonces, era el loco de Arles, que era el lugar en donde él vivía en Francia. En 1888, sobre finales de 1888, tras una discusión con Gauguin, se cortó parte de la oreja. Porque hay tantas versiones alrededor que no. Lo que pasó realmente es que se lo provoca él mismo, pero se lo provoca luego de una discusión con Gauguin. Ese evento va a marcar una internación en un hospital psiquiátrico, 1888, de Saint-Rémy, donde pintó algunas de sus obras más famosas, incluyendo ni más ni menos que la famosísima Noche Estrellada que hoy podés disfrutar en el MoMA de Nueva York. Porque hay más de una Noche Estrellada, creo que hay 3 versiones, pero la que siempre recordamos o la que tenés en la cabeza, la que se te vino a la cabeza en este momento, está en el Museo MoMA de Nueva York. Todo esto lo sabemos, o muchas de las cosas lo sabemos, porque escribió mucha correspondencia a su hermano, que era el que le daba el dinero para que él pudiera sobrevivir, para que él pudiera pintar, le pedía los materiales que necesitaba y demás. Su hermano Theo fue muy importante en la vida de Vincent. Y a Theo, le describía cómo luchaba contra voces, que él tenía voces en la cabeza, insomnio y una profunda angustia de su existencia, muy profunda. Sin embargo, la paleta de colores se extendió, quizás o no, por eso lo vamos a dialogar, se volvió más expresivo y su arte alcanzó a ser inigualable. Inigualable. Murió por una herida de bala en el pecho, probablemente realizada por él mismo. Cuando murió Vincent Van Gogh, no vas a poder creer este dato, porque a veces uno se olvida, tenía tan solo 37 años. 37 años. No tenemos en la cabeza muchas veces esto. Ella tiene la matrícula 3244. Estamos en comunicación con la licenciada Belén Riccio. Su Instagram personal, para que vayan a seguirla, es Psicología para Vos. Es fundadora de Grupsi, que podés encontrar este Instagram también como Grupsi Mendoza, un equipo de psicólogas que brindan asesoramiento en relación a la academia, lo laboral y la orientación vocacional. Y le vamos a preguntar a ella si se sabe, si se estudia, y muchas preguntas que ustedes también pueden hacerle. Bienvenida, Belén, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estamos, Virgi? Ay, yo en mi salsa, imagínate, hablando de Van Gogh y la locura, me pareció una genialidad. No, hermoso, hermoso. Y todos los datos ahí que tiraste, viste que por ahí se hacen un montón de hipótesis y nada, y está bueno por ahí, enterarse realmente de lo que pasaba y que por ahí podemos estar tan cerquita de ese dolor y de ese sufrimiento que las personas tienen y no nos damos ni cuenta, ¿viste? No, pero no solamente eso, Belén, quizás hay muchas personas en este momento, porque vos viste que uno nunca sabe para quién está hablando, eso es lo magnífico que tiene la radio, ahora también estamos en streaming, pero la magnificencia de estos canales es que uno nunca sabe a quién le está hablando, y quizás en este momento hay alguien escuchando voces en su cabeza, y más allá de que este sea un programa de divulgación, de datos curiosos de algunos artistas o de los más importantes, si querés, quizás es el puntapié para que alguien diga, che,
¿qué onda? Porque por ahí me está pasando lo mismo, ¿no? Sí, 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 totalmente. ¿Qué, qué, Totalmente. qué Y, le, qué y le viendo pasa? el arte, viste, como una de las maneras que tenemos de expresar ese dolor. Claro, claro, de sacar. Pero qué bueno que Van Gogh tenía esta manera, ¿no? Primero en la escritura, porque todos estos datos se los deja, bueno, recién lo comentaba a su hermano, se los manda por correspondencia, pero además él puede sacar sus demonios desde la escritura y puede sacar sus demonios también con el pincel. Y lo que hace realmente es una locura, pero si los vemos en detenimiento, una noche estrellada, un cuadro absolutamente oscuro, lo que pasa es que Sí. lo vemos y no lo miramos en realidad, o lo miramos y no lo vemos, como le queramos llamar, pero con colores oscuros, esa habitación que hemos visto tantas veces con una cama y una silla, en donde te da la sensación de que está sumamente encerrado en él mismo. ¿Qué le pasaba a Van Gogh? ¿Ustedes lo tienen que estudiar en algún momento o lo pueden...? No lo hemos estudiado en la facu, por lo menos en mi época. Yo me recibí hace bastante, en realidad, Sí, y teníamos como todas las teorías más básicas, pero sí uno va por ahí uniendo, atando. desde lo autodidacta, viste, desde la curiosidad. Hay muchas teorías sobre el diagnóstico. Una es esquizofrenia, la otra es bipolaridad con depresión, o sea, dos tipos de trastornos del estado de ánimo en uno solo. Y todos se sacan conjeturas de sus escritos o de la recolección histórica, ¿no? O Ujú. sea, no hay nada certero, pero sí, podemos decir, a ver, alguien que dice escuchar voces o tener alucinaciones visuales y ver cosas que no están, podría pensarse un diagnóstico parecido a la esquizofrenia. Por Belén, ahí está. ¿qué es la esquizofrenia? Si vos nos tuvieras que poner un ejemplo práctico para que más o menos nos demos cuenta bien de qué es, porque ¿viste? No se habla de esto también y está bueno decirlo así con palabras Sí. claras. Una persona que es esquizofrénica, ¿qué le está pasando? Mira, las personas con esquizofrenia suelen generar un mundo paralelo, o sea, su mente genera un mundo en paralelo. Lo más principal, que por ahí se la vincula siempre a las alucinaciones visuales, auditivas, olfativas, es decir, cosas que no están presentes, ruidos o sensaciones visuales, y uno las puede ver. Eso siempre históricamente se ha asociado a la esquizofrenia con eso. Lo que los nuevos estudios de hace, no sé, 8 o 10 años atrás, lo que nos plantean es que la esquizofrenia, la base de eso es un sufrimiento indescriptible, ¿sí? Un malestar indescriptible a nivel emocional. Ujú. Y cuando yo digo indescriptible, uno dice, ay, bueno, qué exagerada, ¿viste? Yo he tenido colegas que me dicen, no, es que esto es una exageración. No, es algo que una persona que claramente no lo atraviesa no lo puede imaginar, justamente, ¿sí? Claro. Un dolor, una sensación de vacío, de soledad, aunque estemos rodeados de gente, aunque tengamos una red de contención, ¿sí? Esto de nadie me puede entender, y tienen razón, nadie los puede entender, nadie Claro. que no lo esté padeciendo lo pueden entender. Muy relacionado también con los estados de depresión. Sí, nosotros en psicología y psiquiatría vamos a tener como algunas grandes categorías. Uno, en la depresión y la bipolaridad, que va en la parte de estados de trastorno, perdón, trastornos del estado de ánimo. Ujú. ¿Sí? Los TOC, por ejemplo, o la ansiedad generalizada, o las fobias dentro de los trastornos de la ansiedad, y la esquizofrenia, que tiene que ver ay, no me va a salir la palabra, de generaciones me sale, pero no es así. Ay, no Alucinaciones. sí, pero las alucinaciones tienen que ver con un problema degenerativo de las sensaciones, ¿sí? Bien. De las habilidades de sensaciones. Ujú. No me sale. Perdón, estoy trabada. No, Eh, tranquila, no pasa nada. Estamos re bien, ¿eh? Así que tranqui. Tranqui porque está siendo súper clara igual. pero va por ahí. Digo, hay una parte de nuestro cerebro que Sí, interpreta las realidades de otra manera, ¿sí? Por eso también el dolor es más intenso. Después tenemos el espectro de los trastornos de personalidad, que dentro de nuestra estructura funcionamos de diferentes maneras. Entonces, nosotros tenemos grandes categorías, pero no quiere decir que si yo tengo depresión no pueda tener esquizofrenia. bien, bien. ¿Y la bipolaridad qué le pasa a una persona bipolar? Porque acá, por favor, que nadie, no es con intención política esto, pero no Alberto, pero la ex presidenta o presidente de la Nación Argentina tiene bipolaridad.
Cristina, Ujú. y podía llevar Claro. sus actividades igual adelante. Digo, hoy se puede tratar, pero en aquel momento en el que lo tenía Van Gogh quizás no lo entendía nadie. ¿Qué le pasa a una persona bipolar? La bipolaridad, como lo decía, es dentro de los espectros de los trastornos del estado de ánimo y quiere decir que hay dos polos. Nosotros tenemos el polo de la depresión, el bajón anímico, Ujú. sentimiento de vacío, tristeza, angustia, desolación, soledad, y la hipomanía, que está por encima del humor estable o esperado normal, considerado normal. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy mucho más activa, eufórica, todo, optimista, todo me cae bien, todo me gusta. En esos dos polos, un bipolar se va a mover. ¿Sí? Nosotros normalmente todos tenemos algún día medio bajón o algún día Sí, como más arriba. eufórico. ¿Sí? Sí. Pero estos dos polos lo que tienden a hacer en el bipolar es interrumpir en la vida cotidiana y el desarrollo normal de las personas. Entonces, quiere decir que si yo estoy hipomaníaca, quizás dejo de hacer todo, no sé, dejo de ir a trabajar para limpiar toda mi casa, por ejemplo. ¿Sí? Porque ese día me levanté con una faceta hipomaníaca de limpieza y falto a trabajar y, Y no sé, falto a los cumpleaños. estás en eso. La bipolaridad es extremadamente medicable, ¿sí? Y se trabaja con la psiquiatría y con la psicología. Te hago Entonces, una... cuando vos tenés un tratamiento, Sí. haces vida normal. No es que... Sí. Vos sabés que acá estábamos hablando recién de Vincent Van Gogh, que es internado en un psiquiátrico de San Remy en 1888. Y enseguida voy a estar dando un ejemplo de Yayoi Kusama, que también desde 1977 está en un psiquiátrico por voluntad propia. Lo de Van Gogh no fue por voluntad propia, pero en aquel momento, en el 1800, ¿cuáles eran los tratamientos? Porque imagino que deben haber sido también cosas muy invasivas con respecto a lo que conocemos hoy como salud mental. Claro, no, los tratamientos eran todos, implicaban el sufrimiento también físico, o sea, la intervención física, la lobotomía, los choques eléctricos, el cutting, que hoy los adolescentes lo usan como una vía de escape emocional. Ellos cortaban o mutilaban partes del cuerpo porque creían que ahí había un mal. Estaba muy asociado a lo religioso en esa época, los malestares mentales. Entonces, no sé, si alguien decía que veía o escuchaba algo, eso era inmediatamente vinculado al demonio, ¿sí? Entonces se hacían otras prácticas que eran invasivas, ¿pero por qué? Porque involucraban directamente lo físico. Claro. O sea, te cortaban alguna parte del cerebro, la extraían porque se suponía que ahí estaba el mal. Eso es la famosa lobotomía, era extraer una parte del cerebro. Sí, sí. Dios y mío. los choques eléctricos, cuando alguien decía, por ejemplo, esto de las alucinaciones visuales, se les ponía un casco con una malla húmeda, con una tela húmeda, Sí. y el casco, dependiendo cuál era el malestar, era la zona que electrocutaban, o de la cabeza o del cuerpo. Sí, no sé si vos decías, viste cuando uno está angustiado, que a todos en algún momento de la vida nos ha pasado sentir esa angustia, Sí. no podías, porque te daban un choque eléctrico, y la mayoría, o no la mayoría, pero había muchas personas que se terminaban muriendo por los mismos tratamientos. Pero imagínate, Sí. aparte en aquel momento como no había tanta información de salud, te imaginas si tenías un problemita cardíaco y te clavaban un choque eléctrico, es muy posible que terminara con las patitas para adelante. Claro. Sí. Sí. Muchas personas, no te sé decir ahora exactamente el porcentaje, pero habían muchos padecimientos que se terminaban adjudicando al malestar, que se terminaban adjudicando al demonio, pero que en realidad lo más probable es que haya sido por la práctica misma. Claro, sí, abrir la cabeza y sacar un partecita del cerebro. Me imagino que tampoco estaban los recaudos para que estuviese la asepsia necesaria. No me quiero imaginar que te abran la parte más sellada que tenemos, que es la cabeza, y te metan la manito en el cerebro con las manitos no sé qué tan limpias, ¿no? Te hago una consulta más. Volviendo a Van Gogh, porque es un caso emblemático, si querés. Le gustaba mucho el alcohol. ¿Puede ser que las personas que tienen o sienten estas, más allá de su bipolaridad, se sabe que Van Gogh tenía una depresión que convivía con esa bipolaridad y demás? Las personas que tienden a tener esos estadios de depresión y demás, ¿suelen asociarse más a este tipo de vicios dañinos como el alcohol, como imagino que también las drogas y demás?
Sí, todas las conductas autolesivas, es decir, que nos generen algún malestar, se asocian casi exclusivamente a los trastornos mentales. Digo, una persona que no se siente bien consigo misma, que que se siente vacío, que siente que la vida no tiene sentido, es muy poco probable que aprenda a cuidarse, es decir, a tener hábitos saludables, o que le interese. Claro. ¿Sí? Porque en este caso, por ejemplo, el alcoholismo es una manera, hay dos cosas ahí que yo te voy a aportar desde mi postura Sí, de claro. lo que he estudiado, no hay una teoría así puntual, pero una va a ser la desinhibición que genera el alcohol y que muchas veces también se asocia mucho a la inspiración creativa, de pronto, bueno, ahí dejo y suelto y soy, y por otro lado, el autocuidado, ¿sí? Es como, es poco probable que alguien tenga esto de decir, che, no, voy a frenar acá, o esto está mal, esto me hace mal. Siempre lo ven como una vía de escape. Claro. ¿Sí? Bueno, me siento tan mal que prefiero olvidarme un rato y estar alcoholizado, drogado. Las drogas hacen lo mismo, claro. El alcohol te lleva a otros lugares, a no estar presente o a no darte cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. Las drogas en este caso también. Ha sido un gustazo dialogar con vos, Belén. Muchas gracias por esta entrevista y por aclararnos el panorama. Bueno, gracias a ustedes y gracias por convocarme y perdonen la otra vez los dejé ahí colgados con la tormenta. No, por favor, no hay ningún problema, nos volveremos a comunicar seguro, si vos estás dispuesta, claro, seguro. Nos volveremos a comunicar en cualquier momento. Belén, un beso grande para vos. Un placer, nos vemos. Que estés muy bien. Hasta luego. Chau, chau. Licenciada Belén Riccio, licenciada en Psicología, Belén Riccio, matrícula 3244, en Psicología para Vos, la encontrás en su Instagram personal, es fundadora de Grupsi y el Instagram de Grupsi es Grupsi, con P, Group, de grupo, Grupsi, MZA. Son un equipo de psicólogas que brindan asesoramiento en relación al ámbito académico, inserción laboral y orientación vocacional. Señoras y señores, estamos en vivo, faltan 10 minutos, tengo mucho para contarles todavía. Muy bien, bueno, les dije que tenía muchísimo para contarles. Vamos a hablar de Yayoi Kusama. Ella es japonesa, es muy probable que yo te lo esté pronunciando mal. Nació en 1929 y vive, por voluntad propia, en un hospital psiquiátrico desde el año 1977. Desde ahí sigue creando instalaciones infinitas y brillantes realmente. Si podemos buscar las imágenes de Yayoi, se los agradezco. En algún momento ella dijo estas palabras: pinto para no desaparecer. Mis puntos y mis redes infinitas son la única forma de dar forma a lo que me atormenta, a lo que soy, a lo que me siento. Ella, en cada una de sus obras, se pueden observar muchos puntos mediante la iluminación, volcados en algún soporte o como sea, se pueden ver puntos. Nos vamos a ir a esta obra que seguramente conoces, y estoy hablando del Grito de Edvard Munch, esa obra que se agarra la cara y que tiene mucho naranja detrás y que probablemente nunca le hemos prestado la atención necesaria. Vos sabés que Edvard Munch pintó una de las obras más icónicas del siglo XX, estamos hablando del Grito, sino que además, en ese lienzo, en eso que pinta, él deja el eco de su situación mental de manera permanente, si querés. Munch vivió rodeado de pena. Perdió a su madre cuando tenía 5, a su hermana favorita a los 14. Su papá era extremadamente religioso y por esto quizás Munch va a tener una visión del mundo que va a estar siempre ligada por el tormento, por el castigo, por lo malo y demás. Todo eso sumado a una salud física frágil. Recordá que no era tan sencillo decir voy al gimnasio el domingo, no lo podía decir eso mucho, ¿no? Estaban en otra, chicos, en ese momento estaban en otra. Imagínate, no era como voy al gimnasio y después me tomo las vitaminas y ya estoy, dame un Pol Provedoso y salgo de esta, no. Todo eso le generó a él una visión muy oscura del ser humano. El Grito de Edvard Munch, quizás su obra más conocida, es una radiografía de él mismo, es una radiografía emocional. Se vino a saber no hace tanto, aunque vos no me lo quieras
creer. Si te fijas detrás, te vas a dar cuenta que el cielo no es un cielo, es un incendio absoluto. Y hay una figura distorsionada que es una mezcla entre una calavera y un humanoide, y está ahí agarrándose la cara, y es un grito desesperado. Es ni más ni menos eso. Sentí un gran grito al atravesar la naturaleza, fueron las palabras de este enorme que es Munch. Sufrió episodios depresivos severos, paranoia, alucinaciones auditivas. Imagínate, sentir que palabras donde no las hay, ¿no? El resto de la obra de Munch, si algún día pueden verla, es muy bonita. La estamos colocando nosotros en Twitch, pero es muy bonito porque solo tenemos esta imagen de ese incendio que hay detrás, de esas acuarelas que están tan distorsionadas, que era el lío que tenía en la cabeza en ese momento. Pero hay obras muy, muy bonitas de Edvard Munch que quizás no son tan conocidas por la gran mayoría, ¿no? Por el público en general, por la masa. Su obra es inquietante. Fue internado voluntariamente en una clínica psiquiátrica en 1908, donde comenzó una etapa donde tuvo más, si querés, estabilidad. Pintó varias versiones del grito. Varias. No solo en óleo, sino también en litografía, que es grabado. Una litografía es un grabado. Y también lo dejó hecho en pastel. Era una obsesión y necesitaba tener ese grito en distintos formatos. Me voy a ir al último de hoy, ya sobre el final de este programa. Mirá cómo alguien nos puede mostrar la soledad desde una pintura. Me parece a mí una locura Edward Hopper. Edward Hopper es mucho más acá. Edward Hopper, él hace la casa. Él pinta la casa. Mirá qué dato curioso este te va a servir para un asado. Él pinta esa casa tan solitaria en la que se va a inspirar... Ay, no me voy a acordar cómo se llama. Norman Bates. ¿Cómo se llama Googleame Norman Bates. A ver, lo googleo yo. Porque hay una película que es muy conocida, Norman Bates, de la película de Hitchcock, que Hitchcock se va a basar en él para hacer esta pregunta. ¿Qué le pasa a Norman? Norman tenía esquizofrenia. ¿Quién es Norman? Chicos, alguien que me diga la película. Alguien que me mande por un WhatsApp que me diga la película, por favor. De Norman. Psicosis. Gracias. Gracias, Wikipedia. La casa de Psicosis, en donde después Hitchcock va a replicar esa casa para la película Psicosis, donde vive Norman Bates y Norma Bates, que es su mamá, está inspirada en un cuadro de Hopper. Así como lo escuchaste, sí. A primera vista las pinturas de Hopper parecen tranquilas, una estación de servicio, una chica en una habitación, una pareja que no se habla en un bar, y esta, The Nightmare, te digo esta porque justo estaba en pantalla. Para describírtela, ¿puedes volver a la imagen anterior de alguna manera? Para describírtela es un restaurante donde hay varias personas. Cada una de esas personas está mirando un punto distinto. El mesero que está ahí está mirando un punto distinto. Nadie se está prestando atención con nadie. Hay más de 4 figuras, nadie se está prestando atención con nadie. Es tan fuerte lo que está pasando en esa cafetería, en una época en donde no existían las redes sociales y cada uno está ensimismado en uno, que esa misma imagen de Nightmare se va a propagar en el cine. Va a aparecer, van a aparecer referencias claras a esa pintura desde Batman hasta los que ustedes se imaginen. No pintaba personas, pintaba el vacío entre ellas. Si ustedes se fijan en cada una de las pinturas de Edward Hopper, Hopper se escribe con H y doble P, hay una persona sola o hay varias personas juntas pero que están solas, no están interactuando, no se están mirando, no están teniendo ningún tipo de interrelación entre ellas. No fue diagnosticado clínicamente, pero vivió en una introspección profunda, y sus cartas, siempre las cartas que nos ayudan tanto a reconocer las características y todo lo que tenían por dentro estos grandes artistas, hablan de una persona solitaria, distante, atrapada en pensamientos repetitivos, en rumias. Acá tengo justamente, yo estoy viendo a Nightmare, es la esquina de un restaurante en donde hay 4 personas, incluido el mesero, y cada una está mirando lo suyo. Y cada una de las pinturas de Hopper va a ser lo mismo, van a ser personas que están mirando. Su obra más famosa muestra a 4 personas en un bar nocturno, no se miran, no se hablan, están atrapados en una luz artificial, como si fueran actores congelados en una obra sin guión. Muchos críticos actuales analizan la obra de Hopper desde la perspectiva de la ansiedad moderna. Mirá qué actual es, y te estoy hablando de un hombre que
A ver, una figura de los 30, de los años 30, 40 de Nueva York, ¿no? Y mirá qué actual es, la actualidad que tiene, cómo todo es cíclico. Su obra Sin gritar dice lo mismo que Munch: estamos solos incluso cuando estamos acompañados. Hopper trabajaba codo a codo con su esposa, Josephine, que anotaba todo lo que él hacía. Sin ese archivo no sabríamos casi nada de cómo era su proceso creativo. No lo sabríamos. Psicosis me dejó Mariana, gracias Mariana. Ay, me había vuelto loca con esa información. Ojalá que lo hayan disfrutado, hasta acá llegamos. Ojalá que les haya gustado. Una cosa que no me quería quedar sin decirle, fíjense que comparten algo, todos ellos de los que les hablé. Hoy les hablé de Vincent Van Gogh, les hablé también de Yayoi Kusama, les hablé de Edvard Munch y les hablé de Edward Hopper. Fíjense que ellos comparten una cosa que tiene que ver con el frío en los colores. El frío en los colores, o muchas veces o muy vibrante o muy oscuro, pero nunca algo que nos va a pasar desapercibido. No te va a pasar desapercibido. Algo está pasando ahí. Y eso es lo bonito que tiene la historia del arte, chicos. Ya les estaba pasando a ellos, que fueron seres humanos como nosotros. La diferencia por ahí es que, ¿qué estamos haciendo nosotros al respecto? Hoy que tenemos todas las herramientas, y un poco de eso iba el programa de hoy, ¿no? La salud mental es muy importante. No dejen de hablar de eso. Háganse ver si lo necesitan. Ya no tiene que ser tabú. Y además con algo, seguramente te puedes mejorar. Ya sea hablándolo con alguien, o ya sea que ese alguien te derive a otro alguien para que te ayude con un químico que por ahí no está bien en tu cerebro, y si tomas ese químico, tu cerebro se va a volver a alinear. No significa que tenga que ser para toda la vida, es un tiempo y suficiente, pero a veces lo necesitamos. Estas personas no terminaron bien. Mirá todo el talento que tenían. Vos sí podés terminar bien. Y quizás sí podés hacer algo importante como hicieron estas personas que en ese momento no tenían las herramientas. 59 de las 9 de la noche, hasta acá, datos random de la historia del arte que nunca nadie te preguntó ni tampoco te pidió. Por las dudas, la respuesta era verdadero, así que tanto nuestro amigo Carlos como nuestro amigo Jim Morrison tienen razón. Vendió solamente un cuadro. ¿Podés creer? Vincent Van Gogh vendió solamente un cuadro en vida. Se murió en la pobreza absoluta con 37 años. Podría haberlo tenido todo. Hoy su descendencia lo tiene. Hoy es uno de los más vendidos. A él ya no le sirve. Las 10 de la noche. Gracias Rocío Vega, que estuvo en la producción. Muchas gracias. El señor Diego Mangione, que estuvo en la puesta al aire. Muchas gracias a todo el equipo de diseño. Mi nombre es Virginia Ricci. Si todo va bien, la semana que viene vengo con regalos para ustedes, pero regalos lindos. Ya está participando Carlos y Jim, eso lo guardamos, sabemos que ustedes están participando y nos encontramos, si todo va bien, entonces el lunes a las 9 de la noche con los datos random y mañana a las 7 de la tarde con Elijo No Crear. Que tengan un excelente comienzo de semana y hasta la próxima.